Televisión Nacional no recibe plata del Estado. Porque uno mucho a veces escucha la idea de que no, pero que ¿por qué en TVN están dando esa cosa con mis impuestos? Lo único que se pensaba era en la independencia de este canal. Entonces la única forma de mantener que este canal fuera independiente y no del gobierno de turno era mantener la independencia económica. Entonces dijeron, vamos a crear esta televisora pública, pero con financiamiento privado. Llego a un restaurante y en la mesa del lado una señora me dice, hola, ¿cómo está? Bueno, yo dije, una televidente, la saludo cordialmente, ¿cómo está? Paso al baño, ¿cómo está, señora? Y me dice, no lo he ido a ver, doctor, discúlpeme. Yo le dije, discúlpeme usted se está equivocando. ¿Cómo me estoy equivocando? ¿Y usted no es mi ginecólogo? Fernando Reyes, tú eres periodista, eres comunicador, llevas mucho tiempo ligado a Televisión Nacional y un gran conocedor de esta región también. En este podcast solemos hablar harto de la región, siempre queremos destacar eso, así que primero que todo yo quería que nos contaras un poco, como siempre suele pasar con estos rostros que hay detrás de la tele, uno dice, bueno, pero ¿qué hay más allá de la persona? Así que contar un poco de dónde tú vienes y en qué momento tú llegas acá a Temuco, a la Araucanía, porque entiendo que tú naciste fuera, naciste un poquito más al norte. Sí, yo vengo, muchas gracias Camilo primero por este espacio que le entregas a esta región que tanto a tu familia como a la mía nos recibió de una manera maravillosa y que nos obligó a quedarnos, ¿eh? Y lo que es peor, nos obligó a enamorarnos de esta tierra que resulta ser una oportunidad para nosotros porque se traduce en una proyección de familia también. Uno trata de dejarle o dejar a su familia en una buena zona, en una zona que te da las garantías como para tener una buena vida. Y yo creo que eso es el sentido de quedarse en regiones, de hacer televisión en regiones. Yo vengo de Codelemu, esto queda en la 8ª región, hoy día región del Ñuble, porque antes era región del Biobío, pero ahora región del Ñuble, y claro, quedamos equidistantes entre Concepción y Chillán, hacia la costa, muy cerca de Covquecura. Y menciono este punto geográfico porque toda la gente lo identifica con el terremoto, el último terremoto, claro, que fijó su epicentro ahí en Cauquecura. Bueno, Codelemu queda muy cerca de Cauquecura y sufrió los embates propios de la destrucción que se extendió por todo el sur, pero así te grafico muy bien la zona, una zona de secano costero. Yo crecí rodeado de cerros cargados de vino y de viña, sí. Que hoy día están poblados por la industria forestal. Quedan muy pocas viñas, pero claro, eso se tradujo en una formación básica hasta cuarto medio, hasta tercero medio estuve ahí. Al cuarto medio me vine acá por razones familiares, llegué al Liceo 28, Pablo Neruda, hice el cuarto y luego entré a la Universidad de Temuco, estudié periodismo y de ahí han pasado cerca de 30 años. Claro, sí. Bueno, justamente nuestro invitado anterior, Cayo Godoy, él también estudió ahí. Claro, él fue muy entretenido porque con él hablamos más de lo que el mundo de la radio. Y tú, ¿cómo llegaste a periodismo? ¿No fue como cuándo llegó ese bichito de ti para decir, oye, quiero irme por este lado? Y sobre todo, ¿en qué momento te empiezas a ir al mundo de la tele? Que me imagino que en ese entonces no era tan común y tan fácil. No era una proyección personal. De hecho, yo siento que mi pasión periodística iba más bien ligada a la radio. En mi pueblo, en Codelemu, no llegaba a la televisión con mucha facilidad. Somos un pueblo que está sumido entre cerros, digo yo. En un valle, está hundido en un valle. Entonces, yo me acuerdo que para sintonizar la tele mi abuelito me cantaba cuando se veía bien y yo tenía que darle vuelta a la antena para sintonizar bien la tele. Entonces era muy lejana la tele, la relación con la tele. Aparte que yo cuando crecí, y le cuento a mi hijo o a mi hija,
que de repente yo tenía que dar vuelta con un alicate el canal y la tele tenía que esperar como 2 minutos, 3 minutos que se encendiera porque partía con un puntito y progresivamente iba creciendo la imagen y tú ibas viendo así como en una película de revelado, comenzabas a ver la imagen, pero era sorprendente, era como mágico. Y claro, era en blanco y negro, de eso estamos hablando. Sí. Y claro, yo salía muy poco y me quedé hasta tercero medio casi enclaustrado en Coelemu. Y cuando llego a Temuco, como que descubro el mundo. Yo no conocía un teatro, un estadio, cuestiones que son muy propias de una persona que vive en una ciudad, en un pueblo, era muy distinto. Entonces, claro, yo comienzo y mi afición siempre fue hablar. Yo tenía un grupo de amigos que tenían una banda musical, yo manejaba el sonido, entonces manejar micrófonos no era tan distinto, no era tan lejano, y era lo más cercano a mis aptitudes, digo yo, y así lo vio sabiamente mi señora madre, quien me inscribe en la Universidad de Temuco y me inscribe en periodismo. Y yo le pregunto, ¿y me pasamos a la universidad? Sí, no, tú te vas a periodismo. No. Entonces ella toma la decisión por mí. Yo en realidad no tuve mucho que ver en eso. Afortunadamente, porque yo estaba optando a ingeniería en sonido en Valdivia. Como te decía, manejaba perilla, había puesto música en una disco en Coelemu, entonces como que tenía toda esa afición, pero mi mamá me mete en periodismo y yo como al tercer año ya comienzo a entender que había que hacerle frente a la cámara, porque no podías eludir más el contacto con la cámara. Yo pretendía hacer radio, pero claro, no podía cerrarme en eso, tenía que aprender lo otro. Sí. Y con la profesora Eugenia Zubiabre, yo comienzo en aquellos años editora de TVN, de la primera TVN en democracia, la primera red de Araucanía en democracia. Ella, estamos hablando del año 93, 94. Perfecto, ya. Y ahí yo comienzo a tener clases con la profesora y yo siempre hice de camarógrafo o de productor. Y en la última nota del año me tocó hacer de periodista. Y ahí aparecí ya frente a la cámara, no podía eludirlo. Y cuando presenta mi trabajo, la profesora me dice en la clase, y a continuación vamos a ver la nota revelación del año. Y yo, todos nos miramos, nadie sabía, y yo le ponen play, y yo obviamente veo mi nota, y yo estaba rojo, no podía creer lo que estaba pasando. Al término de la clase, entre tanto, yo había postulado a mi práctica profesional en el diario La Discusión de Chillán. Ya. Y yo estaba listo. Yo había conversado con el director. Y claro, me servía porque yo vivía en Coelemu, entonces tenía Chillán a 1 hora, no tenía grandes problemas. Y yo tenía listo todo amarrado, formalizado prácticamente. Y la profesora me dice que tengo que hacer la práctica en TVN. Y yo le dije, profesora, yo ya estoy listo, yo no puedo. Y me dice, habla con tu mamá, no sé, pero tú tienes que hacerla en TVN. Y prácticamente me llevan forzado yo contra mi voluntad prácticamente, porque yo quería estar en Chillán, ya tenía mi polola, actual señora. Y claro, todo se daba allá en Chillán. Y no, me tuve que venir a Temuco a media regañadiente. También con el corazón medio partido, porque había perdido recién a un amigo del alma que había fallecido justo el 1 o el 30 de diciembre, 31 de diciembre, y yo el 2 comenzaba mi práctica, entonces no pude estar en el funeral, por ejemplo. Entonces fue entre dramático, fue forzado, entre comillas, pero fue afortunado, que duda cabe. Al final del día uno dice, gracias a todo eso, porque hoy día me permite estar con 30 años en una televisora pública que me ha permitido conocer gran parte de este país y fuera del país también, y me ha dado las satisfacciones de tener una familia en calma, en un gremio tan inestable, ¿no?
que no siempre resulta ser una generadora de empleos permanentes. Oye, qué interesante, pienso en tu historia, la importancia finalmente de estas tres mujeres ahí, porque está tu madre, la que te lleva, así un poco dices tú, a la fuerza a estudiar periodismo, después está tu profesora también, así, y directora ahí de que también te fuerza a esto, y también tu polola y futura señora, que también me imagino que tiene que haberte dado el vamos y decirte, bueno, yo te espero o algo así, porque si están juntos ahora. Claro, entonces, me apañó. Entonces eso es interesante esa historia, que tres mujeres importantes para llevarte a donde estás tú hoy día. Y es la historia del chileno, ni más ni menos, ¿no? Somos hijos de nuestras madres y también parte hijo de nuestras esposas. Y claro, uno también como que es adoptado por aquellas profesoras que ven en ti cuestiones que no ven en otros. Entonces yo no puedo sino rendir homenaje a ellas por la confianza, ¿no? Porque uno necesita en esta pega mucha confianza. Es muy fácil el no comprarse la historia. Es muy fácil que no te compre la historia. Y uno necesita armarse de confianza para exportar confianza y que la gente crea en ti y confíe en ti. Si te ve la gente medio distante, no puedes hacer bien un trabajo como el que exige la televisión. Porque la televisión es muy invasiva. No vienen solo a preguntarte, también vienen a grabarte. Sí. Entonces esa conciencia, uno no puede andar con la cámara escondida. Claro. A veces hemos andado con la cámara escondida, pero no es la generalidad de la situación. Entonces uno tiene que entender que claro, que mediante se instala en la dinámica de la frontalidad, de enfrentarse con los artefactos estos que llegan y que te invaden y te desnudan prácticamente porque exhiben todo. Uno es más legítimo, uno es más frontal y más verdadero con los entrevistados. Y ellos ya saben más o menos qué se pueden esperar cuando uno está frente a ellos con una cámara y un micrófono. Sí, porque bueno, yo creo que desde siempre, incluso hoy día también, tanto para el que es entrevistado, que aparece en la tele, uno todavía sigue siendo así como el clásico, así, mamá, estoy en la tele, ¿cachai? Entonces, y sigue teniendo esa importancia de verse plasmado en eso. Y a mí también es un efecto que siempre me ha llamado la atención, que muchas veces los personajes de la tele, es decir, ya sea los conductores o ya sea incluso hasta los personajes de teleserie, me llama la atención cómo realmente las personas llegan a querer más o a conocer más esos personajes que las personas que los rodean. Entonces sí, sin duda hay una relación que va mucho más allá de solamente informar o estar hacia el tanto de, así bueno, esto es algo técnico. Pero cuéntame, a mí siempre me ha gustado el mundo de la tele, yo estudié comunicación audiovisual, siempre ha estado mi idea también comunicar, entonces y cuando yo estudiaba por lo menos audiovisual, me costó a mí como un poco entender un poco la diferencia entre los audiovisuales y los periodistas, que estábamos yo estoy en la mayor, y como que había un poco de pelea, rivalidad y toda la cosa, y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad son dos lenguajes diferentes y que muchas veces también coexisten, y sobre todo hoy día cuando ya un poco este mundo entre la tele y lo digital ya cada vez está, o el documental, está un poco más desteñido. Pero cuéntame un poco, a mí me interesa mucho, también lo personal, saber cómo fue o cómo era la tele hace 30 años. Tú contabas que tú entraste a TVN, a Red Araucanía, cuando estaba prácticamente naciendo. Así que después de la dictadura, contabas tú. Claro, Televisión Nacional de Chile, por muchos años, más de 34 años, ha estado transmitiendo de manera ininterrumpida en la Red Araucanía de lunes a viernes con informativos, progresivamente y con variaciones en los tiempos. Pero recordemos que antes de la democracia también la Araucanía tenía una especie de informativos que eran proclives a las administraciones militares de turno. No. El intendente de la época, Gabriel González Samjod, fue muy visionario. Era un general de ejército, fue muy visionario en materia de televisión, y él generó toda una gestión para conseguir que los distintos municipios de la región financiaran equipos audiovisuales, y compraron equipos audiovisuales, y con esos equipos audiovisuales fueron y le exigieron a TVN
que en ese tiempo estaba en manos de los militares también, que le concedieran los 3 últimos minutos después del TV Tiempo. Wow. Yeah. Y se enganchaba la red de Araucanía. Perfecto. Y todas las noticias eran de el intendente Gabriel González Samjod. En medio en broma, sí, le decían Samo Noticias. Ya. Distintos periodistas y camarógrafos, que en ese tiempo no habían camarógrafos, eran solo técnicos electrónicos, comenzaron, y algún diseñador de escenario, comenzaron a hacer las noticias y comenzaron. Ellos estaban contratados en comisiones de servicio por los distintos municipios, y los distintos municipios le pagaban a este canal regional por distintas producciones audiovisuales. Perfecto. Bueno, se termina el gobierno militar y todos esos equipos quedaron en la intendencia. Yeah. Y la intendencia, Fernando Chuecas, dice, ¿qué vamos a hacer con estos equipos? Y se logra el traspaso en comodato a TVN de todos estos equipos. Y ya TVN con todos estos equipos dice, bueno, comencemos con transmisiones, y se da origen a la red de Araucanía, que lleva 34 años. Perfecto. Entonces, bueno, nada es tan malo, nada es tan bueno. Es la realidad de la historia que nos legaron los antepasados, y que se transformó, como digo, en las primeras transmisiones de la televisión regional. Eran cámaras Umatic, cámaras que andaba un señor que era el camarógrafo, pero que tenía el grabador en otro lado, en una maleta, que andaba otro señor, y que corría uno y tenían que correr los dos. Claro. Y por el tercer otro cable lo unía al periodista, que entonces corrían los 3 cada vez que tenían que correr. Al poco andar se cambia el sistema Umatic y dicen, bueno, vamos a matar a uno de los 3. Sí. Y ya era periodista y camarógrafo, y el camarógrafo también tenía el sistema Betacam, una cámara con cinta incorporada. Ya, perfecto. Sí. Y ya comienza a desarrollarse, pero con la edición lineal. Claro, o sea, la edición análoga cinta. completamente. Sí, Entonces, para pegar una imagen tenías que retroceder toda la cinta y encontrar la imagen y adelantar toda la cinta y pegar la otra imagen. En fin. Era muy rudimentario, muy lento el proceso, era dramático. Yo llegué ahí, en medio de la cinta. Perfecto, ya. Y con máquinas de escribir, con calco, con hojas con calco, escribiendo nuestros textos. Y claro, con una edición muy incipiente y muy sacrificada. Hicimos mucho esfuerzo para salir al aire en muchos momentos. Tuvimos grandes situaciones de imperfección al aire, precisamente por aquello. Las gráficas eran muy rudimentarias, muy de Atari. Los GC, las animaciones, los cartones del tiempo. Hay insignes colegas que no puedo no mencionar, el Jefferson Adaro, el Iván Rivera, el Sergio Concha. También tenemos a Gastón Binú, ¿te acuerdas? Que leía, o Patricio López también, que eran presentadores, o Bárbara Salgado. Sí. En fin, todos colegas Jorge Matus. Bueno, todos colegas que hicieron la televisión ahí en calle Dinamarca, frente a la Universidad de Temuco, la red de Araucanía, y se leían las noticias en un contenedor, en un container. Ahí estaba nuestro primer set. Sí. Y luego nos cambiamos a calle Porvenir, frente a la Universidad Autónoma de Chile, y ahí ya teníamos un canal un poco, era una casa de vecino, pero que ampliamos y adosamos como departamento de prensa y como estudios. Ahí ya teníamos un mediodía y una edición central de Red Araucanía, y también teníamos una entrevista del sábado. Progresivamente fuimos avanzando y las cosas se dieron. La condición económica de TVN era otra, y logramos calzar un proyecto de mejoramiento de las sedes regionales y unas lucas que estaban destinadas para el norte se vinieron al sur, y tuvimos la flamante inauguración hace 7, 8 años atrás de nuestra sede regional ahí en la avenida Luis Durán de Temuco, que es una televisora del siglo XXI, porque tuvimos la oportunidad de recorrer las sedes de Concepción y Serena, y sacarle algunos detalles y mejorar toda la infraestructura arquitectónica, y hacer la arquitectura, hacerla práctica.
porque así habían detalles que eran muy bonitos, pero eran poco prácticos para el trabajo que desarrollamos. Y este edificio de Avenida Luis Durán es un edificio de primera línea en materia estética, en materia funcional y en materia operativa. Entonces permite, como te digo, desarrollar una televisión del siglo XXI con estándares de calidad muy superiores a todos los otros centros regionales que se pueda visitar, y con una condición de dignidad para atender a nuestro público, que son evidentemente muy superiores a las que muchos colegas pudieran imaginar incluso en Santiago. Entonces eso ha sido un mérito y un logro, digo yo, de la televisora pública, una televisora pública que hoy día no está pasando por momentos tan buenos, tan holgados, más bien está pasando por momentos muy ajustados económicamente, al punto que ese edificio, esa infraestructura, está en venta y ya está transándose en el mercado, y por la ubicación geográfica, por la ubicación de Temuco, que ha crecido hacia el sector de Luis Durán, yo creo que se va a vender muy pronto. Entonces yo creo que vamos a tener que resistir un nuevo cambio de casa, esta vez más al centro, yo creo, en algún edificio central con una buena vista y más acorde a las condiciones económicas, pero vamos a seguir con toda la planta funcionaria, que es lo importante, ¿no? Y vamos a mantener las mismas transmisiones, no está en riesgo aquello. No, qué bueno saber eso, siempre importante, porque yo creo que hoy día se ha dado mucho que muchas personas y también políticos también de alta connotación vilipendean bastante hoy día la televisión nacional, y por lo menos cuando yo estuve metido años atrás en temas de televisión digital y cosas así, digital terrestre, me enteré de algo que no sé que a mí cuando me explicaron que Televisión Nacional no recibe plata del Estado, porque uno mucho a veces escucha la idea de que no, pero que ¿por qué en TVN están dando esa cosa con mis impuestos? Y no, por lo que yo entiendo, en dictadura se le quitó el presupuesto y sale ahí Televisión Nacional cero, y Televisión Nacional solamente adquiere dinero a través como un canal privado, adquiere como jugando en el ruedo privado, incluso con más limitantes. Al ser pública no puede hacer ciertas cosas. Entonces, no sé si eso es tan así, porque tú hablaste así funciona. Nuestra ley fue creada cuando Chile tenía otra condición, cuando la publicidad se transaba en la televisión. La torta publicitaria estaba toda destinada a la tele. Y la torta publicitaria se dividía entre Canal 13, TVN, un poquito de Mega, y esa era la torta publicitaria histórica, y por allá cuando se crea TVN por el 69 ni se pensaba en aquello. Entonces, lo único que se pensaba era en la independencia de este canal. Entonces, la única forma de mantener que este canal fuera independiente y no del gobierno de turno era mantener la independencia económica. Entonces dijeron, vamos a crear esta televisora pública, pero con financiamiento privado, en donde tenga que transarse por calidad y por cantidad sus lucas. Y claro, eso nos obliga a hacer matinales, a pagar sueldos que son de matinales, a tener lo que mucha gente llama telebasura, pero es parte de la industria y lo que ve la gente, digamos. En pandemia, sí, Mea Culpa la rompió y nos hizo subir las cifras enormemente, y claro, es una televisión súper truculenta, pero el negocio nos obliga muchas veces a hacer cuestiones que marquen más que hacer cuestiones que aporten a la cultura o al desarrollo. El edificio que yo te estoy hablando de Avenida Luis Durán costó $2 millones. Solo la infraestructura. Entonces, ningún otro canal mantiene esas cifras en la región de la Araucanía. Ningún otro canal construye una sede regional en la Araucanía. La televisora pública hace un gesto al traernos la televisión del siglo XXI y tener un edificio acorde a la dignidad de las personas que viven en esta parte del país. Pero eso tiene un costo. Y al final las cuentas tienen que pagarse. Y cuando la ley
te dice que tienes que rascarte con tus propias uñas y vender publicidad, y la publicidad se te va a otros lados menos a la tele, porque, digámoslo, la gente está viendo podcasts como este, y no está viendo la televisión abierta. Y la publicidad ya no es tan cara como antes, y la gente ya está auspiciando en redes sociales más que en la pantalla abierta, entonces la pantalla se empieza a enfriar técnicamente. Entonces necesitamos, esta mega televisora pública necesita rediseñar contenidos, apuntar hacia donde están los públicos hoy día. Necesita también rediseñar su matriz legal que le permita recibir aportes estatales, como ocurre con las televisoras públicas del mundo. Si no es posible sostener el financiamiento de una televisora pública con recursos privados, porque la televisora pública cumple misiones que no cumplen los privados. ¿Cuál es la educación? La televisión para los niños. NTV no es gratuito. NTV, el canal cultural y infantil para los niños, es una réplica de otros canales culturales que existen en el mundo. Yo conocí TV Cultura en Brasil, y TV Cultura es líder en televisión infantil en el mundo. Y se dedican solo a las noticias y a la televisión infantil. Y no hacen farándula, no hacen otras cosas. Porque se dedican solo a la televisión aporte, a la televisión misión. Lo que hace la BBC, que es como el alma mater de la televisora pública en el mundo. Sí, eso que tú estabas pensando, que el modelo de la BBC es uno de los que siempre he encontrado más grande, más maravilloso. Y ahí es donde yo me he preguntado por qué no existe la voluntad política, me imagino, acá en Chile, de hacer algo así. Tendría que ser un cambio más o menos grande. Habría que cambiar la ley, habría que adecuar presupuestos, pero no sé si menos hoy día está esa voluntad. Por eso la administración pública del canal ha resuelto poner los bienes a disposición de la industria inmobiliaria y vender, y pagar con todo lo que hemos construido durante estos años de historia de TVN, porque partimos haciendo tele en bodegas, y gracias a las producciones, a los años de trabajo, logramos construir nuestro edificio corporativo ahí en Bellavista, en Santiago, y nuestras sedes regionales progresivamente, son 9 centros regionales. Entonces, con todo lo que logramos ganar en estos años, hoy día tenemos que pagar las deudas, porque las deudas se pagan, y sin pedirle un peso a nadie. Y en la historia no le hemos pedido un peso a nadie. Hace un par de años se entregaron algunos aportes a TVN, pero tenía que ver con la instalación de la supra red que soporta la televisión digital. Porque nosotros en nuestras antenas de TVN se conectan todos los otros canales que transmiten en televisión digital. Entonces ese soporte tecnológico y técnico lo brinda TVN, y para esas inversiones se destinaron los aportes que se entregaron hace algunos años, y para crear el canal cultural de los niños, NTV. Entonces yo siento que el Estado chileno nunca ha hecho aportes a la televisión pública, y creo que llegó el momento. Ya no hay alternativa, no queda otro camino. Los chilenos tenemos que hacernos cargo de la televisión que queremos. Y claro, la televisión pública que queremos también debe ser diseñada o rediseñada en virtud de las necesidades y de las nuevas lucas que vamos a tener. Porque claro, ya no vamos a tener los aportes variables de la publicidad. Entonces vamos a tener que asumir que vamos a tener que seguir trabajando, pero con orientaciones quizás un poco más acotadas, más definidas. Ya veremos cuál es la televisión que queremos. Pero esa va a ser una misión y una tarea, yo creo, para las próximas generaciones. Yo ya con 30 años en pantalla, creo que ya me queda una oportunidad de poder hacer cosas distintas, digo yo, Camilo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esta crisis no solamente la veo en Chile, también yo la veo también en otros países con los noticiarios. Por ejemplo, uno veo también en el mismo Estados Unidos que de repente algunos canales
de noticiarios están entrando en problemas porque finalmente también la torta también se está abriendo. Yo recuerdo hace 10 más años atrás yo haber participado activamente en temas relacionados a la televisión digital terrestre. Incluso la única vez que fui a exponer una vez al Senado en una comisión fue justamente hablar de la TDT. Y mi gran crítica en ese momento, que para mí sigue vigente, es que siento que se demoraron demasiado, todo era muy lento. Y se demoraron tanto tiempo en pasar esa ley, pero tantos años, que cuando llegó ya las personas habían cambiado Internet. Entonces, en vez de haber sido pionero y de haber sido algo potente, como que los temas legislativos caen trampa en esas cosas. Así que sí, eso me acuerdo de eso. ¿Cuál dirías tú, Fernando, que es la época de oro de la televisión? Los 90. Los 90. ¿Te acuerdas cuando estaban esas novelas entrañables, Sucupira, sí, o cuando estaban ese show de los libros, o El Mirador? Claro. Grandes programas o Ojo con el Arte, programas culturales que eran bien vistos también, o Cine y Video con Augusto Góngora, claro, El Pato Bañados con El Mirador, sí, cuando teníamos a la Cecilia Serrano y al Bernardo de la Maza, claro, cuando teníamos, como te digo, Sucupira, teníamos novelas entrañables como Llorana, que hoy día todavía se ven mucho y se compran mucho en la televisión de pago, pero que son, ¿qué te digo yo? Muestras insignes de que se puede hacer una televisión de calidad, con estándar, con alto consumo, pero también con aporte cultural interesante, es decir, las novelas que se hacían a lo largo y ancho de nuestro país, mostrando la diversidad cultural, claro, creo que hacía un aporte interesante también en aquello. Bueno, yo cuando estudié audiovisual, yo tuve muchos grandes profes, entre ellos Juan Carlos Gueda, es decir, que él, claro, nos comentaba de que en los años 90, cuando él hacía El Sur del Mundo, creo que lo hacía, no sé para qué canal era ese, pero eran documentales de varios meses, con mucho presupuesto, donde podían arrendar avionetas, podían hacer imágenes, investigaciones largas, y después, 20 años después, cuando yo estudié, era como con suerte nos le decían, aquí tienes una cámara de foto y un micrófono, y un celular anda a hacer lo mismo. Entonces también el mundo visual le afectó, así la profundidad en la cual uno puede hoy día entrar en esto, y eso hace que finalmente el espectador también mire y dice y sienta eso. Entonces sí, que efectivamente también estoy de acuerdo que en los 90, mirando en retrospectiva, es decir, fue una gran época, y una gran época para el cine también, así es como que el mundo cambió. Es decir, pero dejemos de lado un ratito lo que es nos fuimos, en realidad fuimos al revés, agarramos la tercera patita de esta conversación, y en realidad yo quería ahora volver a ti, así que tú en tus 30 años, tú también has vivido me imagino hartas anécdotas, hartos cambios, hablamos antes de pasar me imagino de lo análogo a lo digital, en lo técnico, pero también tú has vivido hartos procesos, viviste, me imagino, el terremoto, la pandemia, el estallido social, para mencionarlo como las cosas más recientes. Entonces, cuéntame cómo es vivir eso desde tu lado, y además que yo considero que tú eres una persona que conoce muy bien la región. Acá tú me imagino te has ido a meter a lugares que ni los políticos se van a meter a hacer. Afortunadamente me han recibido en todas partes bien, o en gran parte de aquellas partes me han recibido bien, pese a todo lo difícil que es recorrer la región muchas veces, porque nuestra región, aparte de tener condiciones geográficas muy complejas, más de 3.000 kilómetros de camino, solo en nuestra región. Sí. Entonces, cuando tú vas en busca de una dirección en la zona rural y el Peñi te dice, ahí nomás, quiere decir que vas a andar como 45 minutos buscando todavía, porque la realidad es muy distinta dependiendo de quién la mire. Muchas veces cuando llueve y dice, uy, se viene mal tiempo, y hablas con el campesino y cuando viene la lluvia dice, se viene buen tiempo, porque se viene la lluvia, se viene la vida para la naturaleza, para una naturaleza que muchas veces se ve acorralada por proyectos de desarrollo, por proyectos de infraestructura, junto a comunidades que a veces reaccionan violentamente, y muchas veces estamos nosotros entre medio, o la gran mayoría de las veces estamos nosotros entre medio. Yo siento que hay una oportunidad de exhibir esta región con sus bemoles, pero exhibirla como se debe gracias a la tele. O sea, yo definitivamente cuando llegué a esta región
las comunidades mapuches o la región se veía como una linda postal. Era como muy Pucón, muy el volcán Lonquimay nevado, era como los mapuches eran solo una bonita fotografía. Y yo creo que progresivamente, después de los 90, comienza la televisión a exhibir estas grietas, estas fracturas que tiene nuestra región y que progresivamente comenzaron a estallar y que ya lleva más de 20 años en carpeta. Hoy día tenemos una comisión de paz y entendimiento que busca solucionar temas a mediano o largo plazo. Pero todo ello no se habría logrado, digo yo, si no se hubiera visto a través de esta pantalla que con solo encenderla te traslada donde están las necesidades más urgentes. Y eso es lo que hace la tele. Y por eso me permite llegar muchas veces donde no llegan los políticos. Porque los políticos efectivamente, sacando una cuña, se evitan muchos kilómetros porque apareciendo en la tele, y por eso muchas veces aparecen muchos políticos detrás de los entrevistados. Porque buscan que los recuerden, porque, yo lo vi en la tele. Entonces ese gesto técnico de quienes ostentan cargos públicos, también habla de una necesidad de llegar fácilmente a una región muy distante. Yo converso con los políticos y con los candidatos y todas las platas se le van en combustible. Porque llegar a una comunidad les cuesta mucho. Y los caminos no están muy buenos tampoco. Entonces yo creo que uno como periodista tiene la oportunidad de llegar sin permiso muchas veces, entrar y mostrar y exhibir crudamente lo que está ocurriendo. Pero también nos permite, gracias a programas como Chile Conectado, llegar a esa Araucanía amable. Digo, nos permite llegar a esa Araucanía atractiva, simpática, aventurera, tirarte en un canopy, el canopy más alto de Sudamérica, en el valle de Melipeuco. Es impresionante y eso lo logramos llevar a la pantalla, o ir a sacar los piñones a Lonquimay con las ñañas. Es una experiencia única que la descubrió Yeda con su familia. Es la televisión vinculada a nuestra naturaleza, a nuestro entorno. Cuando uno llega con los medios de prensa a hacer una nota de prensa, pasa por encimita, ¿no? Y rapidito. Pero cuando uno hace trabajo un poco más documentalista, con un tinte más documentalista, con un tinte más de vivencial, se preocupa más del detalle. Se preocupa más de que el camarógrafo grabe el chucao que anda cantando por ahí. Y le da el tiempo al camarógrafo para que lo grabe y lo logre pillar. O el conejito que anda dando vueltas. Cuando uno llega a hacer una nota de prensa, llega corriendo, graba 10 segundos y se va. Sí. Lo que es lamentable es que esta forma un poco más lenta de ver el mundo y de entender el mundo se ha ido perdiendo también hoy en día en lo digital. Así que las personas hoy día ven los TikTok de 1 minuto, 2 minutos, ya 3 minutos es mucho, ya perdieron la concentración. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos tratando de aportar un granito de arena con este podcast, de volver a hacer conversaciones más largas, conversaciones más íntimas, porque se perdió esa capacidad de sentarse y escuchar un buen rato. Es decir, que uno echa de menos de los documentales. Uno dice esos documentales de tele que duraban 52 minutos. Uno hoy día lo ve como, wow, ¿cómo podíamos estar tanto rato pegados viendo esto? Sí, claro, algunos cortes publicitarios, pero sí. Y por eso que hablamos antes de que hoy día la línea entre el reportaje y el documental está cada vez más difusa, porque como que ambos siento que han perdido un poquitito de fuerza. Y yo veía a un cineasta y decía, qué terrible, porque cómo logras armar una bonita fotografía en un plano tan reducido. Claro. Por eso él seguía haciendo en horizontal, porque permite ver la amplitud de la imagen. Entonces también tiene que ver con una construcción de lo inmediato. Ya quizás nadie tiene el tiempo y ni el interés tampoco de esperar 10 segundos para que termine un paneo. O de esperar que el chucao cante. Quizás todos quieren ver al chucao cantando y se terminó en 2 segundos. Entonces es una opción, es una necesidad también
que nos invita a los audiovisualistas a repensar nuestros contenidos, a hacerla más corta, Sí. a ser más atractivo, pero también a no perder nuestra esencia. Yo creo que nos invita también a intentar seducir a las nuevas generaciones con este afán inmediatista, pero también respecto de las otras generaciones que pueden generar contenidos más desarrollados. Yo soy profesor universitario de televisión y me he sorprendido gratamente con la savia nueva, con la generación del recambio que viene. Es interesante. Yo siento que ahí hay una apuesta interesante en las escuelas de periodismo, en las escuelas que desarrollan esta formación, pero del siglo XXI, del 2025, donde hay un ímpetu distinto. Antes nos costaba mucho aparecer en pantalla y hoy día los chiquillos que no aparecen con una selfie no existen en el mundo. Entonces yo creo que ahí también hay un aplomo que hace que se comience a construir un nuevo personaje chileno. Ya no el personaje chileno abocado, ya no el quitado de bulla, ya no el más bien callado. Comienza a surgir un nuevo personaje que comienza a instalarse y se transforma en un influencer. Yo tengo alumnas, una alumna en particular que la cito siempre cuando me preguntan, porque yo la tuve en la sala de clases y después la vi contratada por el Barcelona, una chica temuquense. Luego hoy día le llaman como personajes de Movistar, y es la Icata, que tiene más de 1 millón de seguidores en su perfil de Instagram, y que Movistar la tiene como una de sus influencers, y estuvo en un reality, y es una periodista de acá de la UFRO que se desarrolló en el teléfono celular. Y uno dice, bueno, quizás yo también tengo que aprender de ellos, ¿cachai? O sea, uno como profesor enseña planos, enseña edición, enseña guiones, pero no enseña el aplomo necesariamente. Eso lo traen en el alma los chiquillos, y yo creo que viene una nueva cosecha de talento que nos va a dejar perplejos, porque, como te digo, hoy día cuesta muy poco instalarse como una constante o como un producto de alto consumo. Y eso es una oportunidad que está ahí a la mano, a la vuelta de la esquina. Hay que descubrir en la cabeza del clavo cómo pegarle bien nomás y te va a ir para arriba, sin problema. Sí, no, efectivamente yo le tengo bastante fe a las nuevas generaciones. Yo siento que como todo en el mundo, en toda la historia de la humanidad, hay generaciones buenas, generaciones malas. Siempre las generaciones malas siempre se van a defender que son las buenas, pero yo también creo que se viene una mejor época. Yo creo que efectivamente a medida que se van cayendo las barreras técnicas y todos pueden grabar, uno puede decir, bueno, debiesen empezar a flotar los mejores. Y quizás pasemos ahora también de los reality o las cosas así, pasemos a que estas nuevas generaciones se supone que están más conscientes con el medio ambiente, están más conscientes con lo social, y quizás cuando se vuelva de nuevamente un poco más seria o quizás más profunda esto, vamos a tener de verdad una nueva época de oro. Así que estoy de acuerdo contigo, que no lo había visto desde ese punto de vista de que estos son ciclos nomás. Es como yo siempre espero que después del reggaetón vuelva música buena. Estoy esperando ahí, pero en algún momento tocaremos fondo. Bueno, quizás la música urbana es eso. Así que, oye, bueno, ya que nos metimos ahora en los nuevos lenguajes, que es un tema que a mí por lo menos me apasiona mucho, yo contaba que este programa, nosotros en realidad partimos con la idea de hablar de inteligencia artificial. Y esta última semana o dos, el personal ha estado muy pegado haciendo videos en inteligencia artificial, que ya, por ejemplo, ahora ya no solamente vamos a grabar al Chucao haciendo, sino que ahora yo puedo decirle a VO3, decirle, oye, dame un Chucao, y quizá todavía va a ser un poquitito raro, pero yo creo que en un par de meses más, un año más, vamos a poder generar contenido que ya no se puede distinguir de la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto eso es terrible o hasta qué punto eso finalmente es una herramienta más para estar contando cosas? Yo estoy siguiendo a unos realizadores que le dieron vida a un orangután que recorre Chile, que hace de las suyas con un conejo, con un castor, con 3 zorros, y armaron como una caricatura.
Y es una caricatura que habla como chileno, que se va a comer los tocomples donde la Tere. Y miren, chiquillos, el lago que tengo a mi espalda y se ve nuestros lagos. Todo eso es inteligencia artificial. Vi también el otro día una abuelita cómo se emocionaba al ver a su marido vuelto a la vida gracias a la inteligencia artificial. El otro día un colega me mandó un videoclip de una banda de rock que creaba una canción para la Red Araucanía, en donde ellos tocaban y era una canción de rock de la Red Araucanía con una banda creada todo con inteligencia artificial. ¿Dónde están mis calcos? Yo quiero mis calcos para escribir en máquina de escribir y volver a la máquina de escribir. No, sí. Yo estoy sorprendido desde haber creado, todavía parece que me estoy acordando cuando por vez primera vi el internet. Cuando busqué por vez primera un contenido y apareció. Sí. Y hoy día ya la inteligencia artificial, me decían en la previa, que nos va a hacer preguntas de toda esta conversación. Exacto. Que está haciendo subida a la inteligencia artificial, y un computín que tiene el equipo de producción está administrando todos estos números que les estamos enviando por la vía de esta conversación y va a hacer preguntas más inteligentes que incluso un periodista humano que pudiéramos tener. El otro día, hace poco, hace 2 semanas, 1 semana y tanto, tuvimos acá al ladito un debate para las primarias, donde invitamos a varios representantes de cada uno de los partidos, donde hicimos este mismo sistema que tenemos acá, que la cámara muestra de nuestra PIA, que es nuestro podcast Intelligent Podcast Intelligent Assistant, se me olvidó el nombre, y estábamos todos sorprendidos, incluyendo, porque creo que generó las preguntas más interesantes de ese día, porque además encima hacía preguntas relacionadas al contenido que habíamos hablado. En un momento uno de los candidatos, bueno, no candidato, el representante candidato, por ejemplo, dijo, no, vamos a subir tanto porcentaje para... Y después te preguntaba, bueno, ¿y a través de qué forma, con qué? Porque hizo una pregunta muy compleja. Y todos quedamos como, wow, es decir, esto es de verdad no solo el futuro, es el presente. Así que... Es como estar conversando con Aristóteles, sí, con Platón y con todos los sabios que pudiéramos haber tenido. Claro, sí. A ese nivel estamos hablando. Sí. Estamos hablando de que la inteligencia artificial es juntar las inteligencias más potentes que ha tenido la humanidad y tenerlas al alcance de la mano. Yo ya cuando les mando a hacer a mis alumnos una nota de prensa, me llegan notas fabulosas. Y yo digo, pero ¿habrá escrito realmente? Y claramente no. Claro. Uno detecta que no. Y un día yo no sabía cómo funcionaba esto y un colega de Mega me dice, mira, dame 3 datos de tu noticia. Le di ya Traiguén, accidente, 3 fallecidos. Claro. Y me contó toda la historia y me mandó unas posibles entrevistas, sí, con posibles entrevistados. Es decir, afortunadamente yo ya estoy en los 30 años, estoy en caída libre, digo yo. Sí. Progresivamente voy a tomarme un segundo tiempo, espero dejar de hacer un poco de prensa dura, no alejarme de la tele, obviamente, porque uno esto lo trae en el alma, pero claro, esto es una locura. O sea, sí, está sometido a hacer productos de estándar mundial y de primera factura. Y estás compitiendo con tipos, claro, del mundo desarrolladísimo, ya no del mundo desarrollado, del mundo desarrolladísimo. O sea, ya no puedes errar con toda la información y con toda la capacidad que tienes. Pero ojo, nunca antes en la humanidad habíamos tenido tantos medios de comunicación a nuestro haber, pero también paralelamente nunca antes habíamos estado tan solos, Camilo. Entonces eso es súper importante porque lo importante de la tecnología no es cuántas respuestas te da o cuántas preguntas interesantes. Lo importante de la tecnología es afirmarte para generar más sinergia con tus grupos sociales con los que te mueves y con los que trabajas. No para encerrarte, sino para generar más movimiento y más oportunidades a hacer una Araucanía distinta, una Araucanía con proyección mundial y con estándares de calidad que te los impone hoy día la tecnología y la inteligencia artificial.
Entonces yo creo que tenemos que sumarnos a todo esto, pese a que yo, como te digo, ya estoy arreglando mi maleta para emprender un viaje distinto. Pero sí, yo creo que lo peor es decir, no, me voy a quedar sin pego, no, estoy con miedo porque los van a hacer mejor las máquinas que nosotros. Al contrario, o sea, bienvenidas las máquinas porque nos permiten mejorar nuestro producto. Porque ya no vamos a errar en diseños o en ejecuciones, porque todo va a estar ponderado. Aquí vamos a ver las preguntas que nos va a tirar nuestro amigo o amiga, yo no sé. Sí, todavía no le hemos definido mayormente muy bien, el género. Muy bien. Así que, no sé si nos puedes contar un poco cómo te ves tú en los próximos 5 años, o todavía es, porque tú dijiste porque tú hoy día, tú hoy día estás de director y editor de TVN Araucanía, y tú dices que ya, como la edad, el tiempo, las nuevas tecnologías, dices que estás pensando ahí hacer un cambio. ¿Puedes contar alguna cosa o nos vamos a enterar por la prensa? Yo tengo una idea y que busca en la práctica congeniar mis intereses. Yo amo la tierra, entonces me gustaría guardarme en mi espacio que tengo ahí en Cabo Urgua Alto. Perfecto. A 700 metros de altura tengo una oportunidad de estar en la soledad conversando con mis árboles y con mis pájaros y peleando con los conejos. Y eso me llena de esperanza y expectativa. A mí me gustaría terminar mis días en esa zona, pero también aportar al desarrollo de esa zona. O sea, yo creo que generar desarrollos periodísticos o generar desarrollo en gestión. Yo estoy desarrollando también un magíster en administración pública. Entonces yo creo que uno puede hacer aporte desde su humilde posición, sin el ánimo de estar en los votos. Uno puede hacer aporte. Creo que el estar en papeletas electorales está muy manoseado hoy día. Y creo que uno tiene que legitimar la función del funcionario público. Entonces a mí me gustaría ser un funcionario público, pero hacer aportes, haciendo lo que uno sabe, manteniendo el estándar de calidad que uno acostumbra, pero desde lo público, porque siento que hay necesidades que uno puede salvar quizás con un poquito más de ñeque, con un poquito más de creatividad, con un par de contactos. De repente se puede empujar un poquito más fuerte que lo que se está empujando hoy día o de lo que se pudiera generar ahí. Entonces yo creo que uno tiene que pensar en hacer economía constructiva desde sus espacios más próximos. Y yo creo que nuestra Araucanía necesita de nuestro talento, y por eso yo creo que es una oportunidad el poder instalarse en una comuna, en una zona geográfica, y desde ahí proyectar el desarrollo en virtud de las potencialidades que uno crea, puede impregnarle a cada una de las zonas en donde está instalado finalmente. Bueno, pasemos a las preguntas de la IA. Vamos a pasar a las preguntas de la IA. Oye, pero qué entretenido todo esto, sí. Imagínate. Sí, así que bueno. Y antes yo que tenía que usar hojas reutilizables para las fotocopias. Sí. Han cambiado un poco las cosas. Así que, bueno, mira, nos tira 2 preguntas. Una muy bien. Acá dice, Fernando, ¿cómo integran hoy en TVN Red Araucanía las herramientas de inteligencia artificial en su flujo de producción y edición sin perder el control editorial ni la confianza de la audiencia? Uy, la verdad es que no integramos inteligencia artificial en los procesos de producción acá en la Red Araucanía de TVN. Estamos absolutamente distanciados de la tecnología todavía, y hacia allá apuntaba la necesidad de reorientar nuestro quehacer. Por ejemplo, yo siento que progresivamente hemos estado instalando un par de productillos que son de iniciativa personal de la Red de Araucanía, pero que también tiene réplica en otros centros regionales y que tiene que ver con los podcasts. Palabras Claras se llama el podcast, que dirige Matías Gallegos, y que tenemos estos espacios de conversación similares a este y que están siendo subidos al portal de YouTube. Y también a Spotify con las reproducciones de audio, pero inteligencia artificial la verdad es que no ocupamos.
Y yo creo que eso se agradece, sí. Yo creo que a mí me pasa que yo el año pasado me tocó hacer varias charlas que me invitaron y yo le instaba a todos los presentes a empezar a ocupar las herramientas como ChatGPT para postular a proyectos. Y este año me ha tocado hacer un par y empiezo diciendo no ocupen las herramientas para postular a proyectos. Es como chistoso, como que hoy día uno dice, está yo creo que toda una tendencia a volver al original. A mí me pasa que realmente cuando escribo un texto o lo mando, le pongo al final, así, esto aquí no intervino ninguna IA. Y veo que más gente está empezando a hacer eso, así que dentro de todo yo creo, valoro mucho eso, que no sea un contenido más nomás digital, así que quizás como un aporte, pero no eso. Y la segunda pregunta que me hace, que en realidad en parte la respondiste, que era, ¿qué ajustes estéticos y narrativos se están explorando para conectar con audiencias jóvenes acostumbradas a consumir contenidos inmediatos en TikTok, YouTube e Instagram? Sí. Claro, por lo pronto tratamos de generar estos contenidos, pero claro, la idea es que vayamos despeinando la red araucanía de a poquitito. En algún momento tuvimos, en la previa a las transmisiones por Facebook, tuvimos un precalentamiento de la pantalla en donde comenzábamos a mandar saludos a comunas, así como radio de pueblo. Decíamos, a esta hora está conectada Claudia de Curarrehue, hola Curarrehue, ¿cómo están? Y la gente se sentía más integrada en algún minuto. Luego dejamos de hacerlo. Y hoy día Facebook tiene interrupciones de la transmisión en vivo. Generó algunos cambios en las políticas, entonces tú cuando tienes transmisión en vivo te las interrumpe, entonces el informativo no se ve bien. Entonces comenzamos a almacenarlo en YouTube, en la plataforma YouTube que está más bien íntegro. Pero progresivamente y de manera obvia tenemos que comenzar a apuntar a perfiles de TikTok, por ejemplo, que se traduce en una plataforma súper vista. No tenemos perfil de TikTok en Red Araucanía. Está por hacer. Una cuenta de ex, que es súper necesaria hoy día, tampoco la tenemos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nosotros estamos con una performance de la televisión de los 90-2000. Pero claro, la performance de una televisión del 2025 quizás no necesita cámaras de televisión, quizás necesita más teléfono, que es en parte lo que se está usando hoy día. Yo tengo colegas que trabajan como corresponsales y trabajan solo con teléfono. Yo para las elecciones de ahora, del fin de semana, hice contacto desde un liceo con un teléfono celular, con otro colega que me estaba como camarógrafo con un teléfono celular. Y al lado mío había un colega de otro canal que andaba con una cámara de las que usamos normalmente y los vocales de mesa le tiraban tallas que andaba con una reliquia. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, estéticamente ya hasta le hace ruido a la gente ver estas tremendas cámaras y hoy día tienen la cámara en el bolsillo con el teléfono. Sí, la vi el otro día, llaman la atención. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, tú dices, ¿y qué andas? Y le decían, andas con la reliquia, le decían, le echaban talla. Entonces, ha cambiado un poco, claro, que duda cabe, ha cambiado. Pero la pregunta es cómo los periodistas también cambiamos nuestras formas de trabajo, cómo cambiamos también nuestra entrega de contenido. Cómo en vez de hacer notas de 1.30 comenzamos a hacer de 40 segundos, de 30 segundos, y con prepicado. Y en donde finalmente otorgue resultados y eso se entregará en TikTok, se entregará en redes sociales. Bueno, todo eso son temas por hacer, te das cuenta, donde el canal público y todos los otros canales necesitan un ayornamiento, necesitan un reseteo y una actualización, porque esto nos enseña en la escuela de periodismo. Es un tema de avanzada que lo tenemos hoy día como un hecho de la causa, pero son muy pocos los periodistas que están formados efectivamente en estas nuevas tecnologías y en buena hora están apareciendo a cada día chiquillos brillantes, pero no los tenemos en la fábrica todavía a disposición del público, te digo. Y estamos progresivamente evolucionando, pero como el país entero, ni más ni menos.
Bueno, muchas gracias Fernando por esta conversación. Yo creo que me llevo muchas cosas. Yo creo que faltaron tantos temas, faltaron varias anécdotas, faltaron todo, pero que yo creo que van a poder darse en otro programa, en otra instancia. Y por sobre todo lo que yo me llevo y que se lo digo a las audiencias que nos escuchen, de todas las audiencias en general y a todo Chile, que para un país desarrollado que se cree en vía de desarrollo, el canal público es súper importante. Así que ojalá que hagan oídos sordos a ciertas personas en la política que o ciertas personas que dicen que hay que cerrar esto y que son desperdicios de plata y que no, yo creo que voy a pelear hasta el último día para que la televisión pública sea no solamente lo que es, sino que sea más. Así que muchas gracias por explicarnos eso, por mostrarnos la importancia. Y esperamos tenerte acá en otras ocasiones para hablar de esos temas u otros. Muchas gracias con el último que me queda de saludcito. Con el último Sí. traguito yo le quiero agradecer por haberme invitado, por haberme integrado en esta serie de programas que están teniendo tanto éxito y dejarlos invitados a todos ustedes porque la idea es que se transformen en parte de la televisión pública. O sea, yo creo que lo peor que puede ocurrir es que no conozcan la televisión pública. Estamos en Avenida Luis Durán. Aprovechen de conocerlo antes que nos vayamos. Sí. Y están cordialmente invitados, como digo, a que vayan a conocerlo. Hay de repente colegios que hacen una visita. No siempre se puede, pero mediante tengamos la capacidad, están cordialmente invitados, como digo, porque son parte de la televisión pública chilena. Y la invitación nuestra es a que nos hagan parte también de sus casas, porque muchas veces llegamos sin tocar la puerta, la gente nos reconoce como parte de la casa, sí, pero muchas veces andamos por la calle y ni saludamos, entonces también pedimos las excusas de aquello. Bueno, un regalito de la casa que hacemos acá, nuestro Gin Klein, que lo puedes tomar con tónica, lo puedes tomar con ginger beer también, por favor, para que lo disfrutes ahí en un momento. Productos acá de la zona también, así, harto natural, así que más autóctono imposible, así que... Oye, tú me contaste que necesitaban capsulillas de talla, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Rápidamente, llego al restaurante y en la mesa del lado una señora me dice: hola, ¿cómo está? Bueno, yo dije, una televidente, la saludo cordialmente, ¿cómo está? Paso al baño y de repente me dice: no lo he ido a ver, ¿ah? Yo dije, ya, esta señora seguramente se equivocó. Entonces, al retorno, vuelvo y me acerco ya de plano. ¿Cómo está, señora? Y me dice: no lo he ido a ver, doctor, discúlpeme. Yo le dije: discúlpeme usted se está equivocando. ¿Cómo me estoy equivocando? Y usted no es mi ginecólogo. Y claro, la familiaridad, yo después dije, pero ¿por qué me confundió con el ginecólogo? Y claro, la posición de su televisor seguramente está sobre la cama, muy parecido a cuando aparece el ginecólogo a atender a la señora. Entonces, claro, lo más probable es que me haya confundido con el especialista por la posición, por el tiro de cámara, más que por mi apariencia. Genial, muchas gracias, está muy chistosa esa anécdota. ¿Sí? Solo con eso sí. Me retiro, Camilo. Con eso, así, al final de cuentas, después de la hora y media, vamos a dejar solamente eso y solamente vamos a subir esa anécdota. El resto, solo eso importa, el resto se borra. Así que, bueno, saludos, muchas gracias, nos vemos en una próxima. Así que... Un grato placer haber estado con ustedes. Gracias. Qué bueno. Buena anécdota. Hola, probando. Hola. ¿Sí, ya?